Bienvenidos a mi canal, soy Lidia Moya y hoy quiero enseñarte cómo reutilizar estos botes de cristal. Los vamos a decorar de una manera que te van a encantar. Si quieres saber cómo, quédate hasta el final y lo vas a descubrir. Lo primero que vamos a utilizar es un barniz mate, acrílico y transparente. Para aplicarlo voy a utilizar esta esponja de maquillaje. Aplicamos el barniz sobre la esponja empapándola bien, que cargue bien el producto. A continuación, cogemos nuestro bote y empezamos a darle toquecitos por toda la superficie. Con esto vamos a conseguir un efecto esmerilado. ¿Veis la diferencia entre uno y otro? Ahora voy a hacer lo mismo con el que me queda. Este barniz seca en un par de minutos, así que enseguida está listo para seguir trabajando. ¿Veis el efecto? Para decorarlo he elegido esta servilleta que lleva unas orquídeas y lo que voy a hacer es recortar las flores individualmente. Ya las he recortado y las tengo listas para empezar a trabajar. No olvidéis que al ser servilletas llevan una capa de papel blanco que tenemos que retirar. Y nos quedamos solo con la capa que lleva el dibujo. Para pegar las flores sobre mi bote voy a utilizar este pegamento que es mate. Es especial para decoupage. Y como muchos de vosotros ya sabréis, utilizaremos un pincel plano y suave para realizar este trabajo. Voy a colocar la flor donde veo que más o menos me va a quedar mejor. Y una vez la tengo colocada correctamente, empiezo a ponerle el pegamento muy suavemente, siempre desde el centro hacia los laterales para sacar cualquier burbuja de aire que quede, y lo haremos muy suave para evitar romper el papel, porque es muy delicado. Aprovecho este momento para decirte que si eres nuevo en el canal te puedes suscribir y una vez lo hagas dale a la campanita, porque así no te perderás ninguno de los vídeos nuevos que vaya subiendo. Si te está gustando el vídeo puedes dejarme un like y no te olvides de compartir con tus amigos. Procura que el borde quede bien pegado para evitar que se levanten luego una vez secas. Voy a terminar de colocar las flores que me quedan y seguimos decorando. Ahora voy a utilizar pintura acrílica blanca y la voy a aplicar con un pincel de goma. Le voy a hacer un punteado alrededor de todo el dibujo. Voy a hacerle en la base del bote un punteado también. Este se lo voy a hacer en forma de media luna y utilizaré como referencia justo donde hace la curva. Y alrededor del punteado voy a marcarle unas rayitas con el mismo color blanco y un pincel fino. El efecto que me queda es este. Voy a ponerle el último adorno. Voy a utilizar esta cuerda que ya viene trenzada y se la voy a poner en el borde a modo de asa. Para ello le pongo un poquito de silicona caliente y pego encima la cuerda. Ahora voy a medir más o menos como quiero que sea el asa de larga. Vuelvo a poner silicona caliente y coloco encima. Y ahora solo tenemos que cortar con una tijera. Para tapar el resto de la boca del bote voy a ponerle esta cuerda a todo alrededor.
Haré lo mismo, le doy un punto de silicona y voy bordeando todo el bote hasta completar las 2 vueltas que voy a darle. Si te está gustando el trabajo, déjame tu comentario y además me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Y si quieres que vea tus trabajos, agrégame a tus redes sociales. Ahora ya lo tenemos terminado y solo nos queda ponerle lo que más nos guste. Por ejemplo, yo aquí le he puesto una velita de las que llevan pila, porque si le ponemos una de calor derretirá la silicona y se nos caerá la cuerda que le hayamos pegado. Con la velita se crea un ambiente súper bonito. Y en el otro bote, como veis, he puesto las flores, pero también tenemos la opción de colgarlos en la pared. Comenzamos por la tapa. Voy a darle una capa de negro mate en spray para que sea más sencillo aplicarlo, cubriendo bien por todos los rincones. Deja secar siguiendo las recomendaciones del fabricante. Para decorar voy a pegarle esta bola en la parte de arriba y lo voy a hacer con silicona caliente. Voy a pintar la tapa ahora con la técnica del puntillismo y esta técnica es muy fácil. Lo único que hay que hacer es mojar la parte de atrás del pincel en la pintura e ir poniendo puntos en las partes que creas conveniente. Estoy utilizando las gloss porque son pinturas de alto brillo y el contraste que hacen con la tapa en color mate me parece muy bonito. Como voy a pintar unos círculos un poquito más grandes, ahora en vez de hacerlo con la parte de atrás del pincel, voy a pintar con el pincel. Para terminar voy a dar unos puntitos en color blanco que le van a dar un poquito más de luz. Ahora dejamos secar durante al menos 1 hora para que quede bien seco y podamos manejarlo. Para decorar la parte de cristal he elegido este dibujo, lo he sacado de internet, podéis elegir el que vosotros más os guste. Y lo que voy a hacer es pegarlo con celo a la parte interior para poder seguir el patrón. He utilizado este pinta uñas, es efecto mate, lo he comprado en internet y lo que conseguiremos con este pinta uñas es tener un efecto esmerilado. Empieza a marcar toda la silueta que tengas y puedes hacerlo con el mismo pincel que trae el bote de pinta uñas o puedes utilizar cualquier pincel normal. Luego para limpiarlo se limpia con alcohol y no tienes ningún problema. Este pinta uñas es de los que secan con luz ultravioleta. Así que una vez que hayas terminado la silueta hay que darle un par de minutos de secado con la lámpara. Si no tienes esta lámpara, no te preocupes porque este pinta uñas también seca al sol. Lo único que en vez de secar en 1 minuto y medio, secaría en 10 o 15 minutos. Una vez hayas pintado todo y esté bien seco, puedes retirar el papel que has utilizado de patrón. Si quieres remarcar un poquito más el dibujo, puedes pintar el contorno con cualquier pintura acrílica. Para terminar yo le voy a meter estas luces porque va a servir para decorar cualquier rincón y dar un poquito de ambiente. Y para tener siempre a mano el interruptor lo vamos a pegar en la parte de arriba de la tapa.
Una vez pegado, comprueba que se enciende bien y cierra la tapa. Ahora solo queda colocarlo en tu rincón favorito. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir las notificaciones. Dale al like y déjame tu comentario. Espero que hayas disfrutado mucho con este trabajo. Nos vemos en el próximo vídeo.